Bueno, buenas tardes, buenas noches, amigos de Latinoamérica. Estamos aquí una vez más en una emisión de Conexión Neuro, en esta oportunidad con herramientas docentes en el contexto del COVID-19 y con dos invitados que ya paso a presentarles. ¿Cómo les va? Daniela Mata Córdoba de Costa Rica y Carlos Ardila Duarte de Colombia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, buenas tardes a todos. Muy bien, Pablo, muchas gracias por la invitación. Me alegro muchísimo. Cuéntenme un poco cómo están cada uno de sus países en relación a esto que estamos viendo, ¿no? A la cuarentena y estos efectos que está teniendo en las sociedades. Un poquito, someramente, como para que los que nos están escuchando tengan referencia de lo que está pasando en cada uno de sus lugares. Bueno, Costa Rica hicimos también un aislamiento. Nos fue bastante bien, a medida que se tomaron, redujeron los casos significativamente y pasamos a una siguiente fase donde estábamos teniendo mayor apertura, ¿verdad? Pero los casos van en aumento ahorita. Entonces estamos como buscando ese equilibrio y ese balance en que logremos poder tener mayor apertura y poder reactivar todo el sistema, pero cuidándonos también de la situación. Carlos. Sí, acá también han empezado ya a abrirse algunos sectores. Todavía hay parte de la población, gran parte de la población en cuarentena, ¿verdad? Y también pues, tomando las medidas, los sectores que están abriendo, todos los protocolos de bioseguridad. Entonces, bueno, esperando a ver cómo evolucionan también los picos, porque sabemos que esto todavía va aumentando, ¿verdad? Entonces, la tormenta todavía está ahí. Y bueno, ¿no? Tomando las medidas respectivas, ¿no? Bien, bueno, me gustaría comenzar mostrándoles algunos datos sobre la situación de la educación en Latinoamérica. Miren, esto es unos datos estadísticos sobre la asistencia escolar en América Latina. De los 7 a los 12 años casi es perfecta, 98%. De los 13 a los 19 años, 80%. Y de los 20 a los 24 años, baja al 40%. El otro dato es que la escolaridad en América Latina pasa un poco parecido a lo que acabamos de ver con la asistencia. En primaria 94%, secundaria 78% y terciaria 52%. Pareciera como que nuestro sistema expulsa a sus usuarios a medida que van avanzando en su edad, ¿no? Otro dato interesante es interesante y alarmante. El 70% de los alumnos que egresan de la secundaria no están preparados para el mercado laboral. Es alarmante el dato, porque estamos preparando personas que no van a poder afrontar el mundo al cual estamos enviándolos luego que salen de la secundaria. Nuevamente el sistema no responde a los requerimientos. Miren, en el mundo afectados por la cuarentena hay 1.370 millones de alumnos a nivel mundial, 60 millones de docentes en todo el mundo y 156 millones de alumnos en América Latina. El 95% está afectado por la cuarentena. Y este es un dato que me pareció interesante traer porque nos
brinda un panorama de cómo estamos respecto a la tecnología, que es lo que más vamos a estar usando en estos tiempos. El desarrollo de Internet en América Latina, 454 usuarios de Internet en América Latina y el Caribe. 244 millones, el 38% de la población no tiene acceso a Internet. Y de toda América Latina y el Caribe son considerados países rezagados en relación a la velocidad de conectividad, a excepción de Uruguay, Cuba y México, que son Uruguay tiene el mejor nivel de conectividad de la región, y le sigue Cuba y México. Quería mostrarles estos datos porque me parecen importantes como para comenzar a analizar, pero antes de comenzar vamos a darle la bienvenida a amigo, el doctor Juan Martínez desde Puerto Rico. ¿Cómo estás, Juan? Saludos, Pablo. Buenas noches a ti y a toda esta gran audiencia de Latinoamérica y el mundo entero de Conexión Neuro, y bienvenidos a nuestros invitados que tenemos en la tarde de hoy, así que va a ser un banquete educativo completo. Bien. Bueno, a ver, Carlos, ¿cómo ves el panorama de la educación en este momento y qué perspectivas ves que se puede desarrollar en un corto plazo? Bien, yo creo que las estadísticas que tú nos mostraste, por lo menos uno que está en el campo de la educación lo puede evidenciar, y más ahora cuando está de alguna forma en esta nueva forma, podríamos decir, de enseñanza, ¿verdad? Porque esas mismas dificultades que tú muestras ahí uno las está evidenciando, ¿no? Estudiantes que no se pueden conectar porque no tienen acceso a internet o porque de pronto la señal no es muy buena, entonces tienen que ver las clases de forma asincrónica, decimos acá, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad ha sido un reto llevar la educación de esta manera, ¿no? Y pienso que, bueno, a ver, aquí algo que tú mencionabas en las estadísticas y que es una realidad es definitivamente lo que estamos enseñando a los estudiantes. Yo pienso que este momento es de hacernos preguntas y de escuchar, ¿sí? Y definitivamente una de las preguntas que uno se haría y que yo he venido haciendo entre colegas, amigos, familiares, ¿verdad? Estudiantes, es esa. ¿Qué debería uno enseñarle a los estudiantes realmente que les sirvan para este nuevo contexto en el cual ellos están viviendo? Porque era una realidad que ya sabíamos, pero ahorita se movilizaron las emociones, y hasta que las emociones se movilizan es cuando uno realmente toma conciencia de ciertas situaciones. Entonces, pienso que ahorita mismo hay unas tendencias en la parte educativa, ¿verdad? Fíjate que esto nos tomó mal parados a nivel de la gestión emocional, porque definitivamente nos dimos cuenta que ni docentes, ni directivas, ni inclusive los estudiantes, inclusive los padres de familia supieron, o en estos casos, cómo sortear en la mayoría de los casos esta situación que generó mucho estrés, mucha ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces los chicos simplemente no tenían esa seguridad que realmente necesitaban, y pues realmente en este momento ellos nos están necesitando mucho, ¿verdad? Repito, más que darles información es escucharlos. Creo que lo necesitan y ahí aprenderíamos mucho de lo que ellos están viviendo. Daniela, ¿cómo ves el panorama actual y qué perspectiva ves a corto plazo? Claro, me gusta mucho lo que decía Carlos porque, como lo dijo, nadie estaba preparado. Los docentes llevan una formación en aulas, ¿verdad? Y no para enseñar de forma virtual. Entonces, esto fue un cambio que nos golpeó a todos, que todos estamos aprendiendo, pero lo principal aquí es que debemos de aprovechar esta situación para innovar, ¿verdad? Para innovar y para buscar nuevas estrategias y darnos cuenta que hasta cierto punto estamos encasillados en un paradigma de enseñanza-aprendizaje que probablemente ya está obsoleto y que por esa razón también hemos empezado a chocar contra pared al tratar de dar terapias de manera virtual y clases de manera virtual. Entonces,
Para mí, lo que podemos ver en la perspectiva a corto plazo es la involucración de las tecnologías de información en nuestras clases. Nos estamos dando cuenta del montón de herramientas, del montón de aplicaciones, del montón de cosas que utilizamos y que no utilizábamos anteriormente en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Y esto debería ser una oportunidad para poder innovar el sistema educativo. Mira, es bien interesante el planteamiento que ambos están haciendo, y una de las interrogantes que ha venido sobre la mesa y que principalmente se está trabajando a nivel del campo educativo es realmente el entender que nosotros nos acostamos literalmente un día en una modalidad presencial y que muchas de las instituciones educativas en las cuales nosotros laboramos sí hacían promociones de que estaban a la vanguardia de la tecnología, que sí que tenían sus programas online, pero la realidad es que estos sistemas educativos en su gran mayoría están preparados para utilizar la tecnología, para utilizar la educación virtual, los elementos virtuales como un elemento de apoyo a su gestión docente principal. Pero de momento resulta que esa gestión de apoyo pasó a ser la gestión principal en este proceso de enseñanza-aprendizaje, donde prácticamente entonces nos dimos cuenta que hubo instituciones que en efecto no estaban listos, no estaban preparados, no tenían los elementos requeridos para poder servir a la población que dicen que van a servir. Entonces la pregunta que hago es la siguiente, porque vemos entonces un montón de procesos más bien reactivos que proactivos. Entonces sí es importante que se lleve a cabo el plan de la enseñanza, que se enseñe, que el profesor como pueda se comunique con sus estudiantes. La pregunta es, ¿están aprendiendo? Esa es la pregunta. Sí, yo pienso, y sí, me conecto con lo que dices, Juan, con respecto a eso, porque sí, esto fue una carrera, tratemos de responder, miren cómo hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? De pronto algunas instituciones fueron mucho más organizadas que otras, pero en definitiva, sí, realmente la forma como se está haciendo es la adecuada. Yo por lo menos he estado consultando, porque no hay un libro que tú te leas ahorita de cómo dar una clase en pandemia, ¿cierto? No hay una información que tú digas, ¿cómo voy a hacer esto que estoy haciendo? Entonces la mayor información te la están dando los mismos estudiantes. Y yo no sé en qué momento de nuestra historia, tanto a nivel presencial como ahora virtual, pensamos de que la educación debía ser saturada de trabajos, ¿cierto? Debía ser harta, debía ser aburrida, porque eso no funciona así. Así nosotros, por lo menos que estamos trabajando en esto del campo de las neurociencias cognitivas, sabemos que el cerebro aprende cuando se emociona. Y eso lo puedes hacer desde forma presencial y lo puedes hacer desde una pantalla, de una computadora. El punto es que tú te logres conectar con el estudiante, que lo hagas sentir que el estudiante es importante, que él es primero, ¿cierto? En todo este proceso y conectarte con él, escucharlo. Sí, porque al principio era mande, envíe, ponga trabajo. Yo no sé quién dijo que eso realmente servía para aprender a saturar a un estudiante de una cantidad de actividades. En cambio, si tú lo escuchas, te conectas con él, él siente una fuente de seguridad en ti, en alguien que puede acercarse porque lo necesita. Es una necesidad primaria, esa necesidad de seguridad, de tener un líder en la manada, ¿verdad? Como yo siempre lo digo en las conferencias, pero es así. Algunos estudiantes me lo han dicho, profe, en sus espacios, créame que por algún momento en esos espacios que yo estaba en clase con usted, me sentía segura. A pesar de que el mundo se estaba derrumbando, yo me sentía segura y por eso me conectaba. Entonces, fíjate que había una necesidad básica, primaria, psicológica, que había que suplir y que hay que suplir en este momento. Entonces, pienso que de la forma muchas veces como se está haciendo, de mandar actividades, así nos enseña. Eso no es enseñanza, eso no es educación. Sí, y ahí de la mano de lo que está diciendo Carlos, me parece importante mencionar, tenemos esta idea de cómo deben ser las clases, llenarnos de trabajo, llenarnos de completar un montón de páginas del libro, el que tenga el cuaderno más lleno es el que aprende mejor, el que aprende más. Y estamos tratando de trasladar eso mismo a las clases virtuales. Entonces, por lo menos en mi área, que es más de educación primaria, lo que tratamos es de, ok, entonces ahora llenen estas páginas del libro y las clases me conecto, hablo por 30, 40 minutos, no sabemos los estudiantes si están viendo, si no están viendo, y completen estas páginas y me mandan una foto, para poder completar los mismos libros que teníamos y para poder completar
los mismos cuadernos que tenemos que llenar. Estamos tratando de dar este sistema educativo perdón, Daniela, hay alguien que tiene el celular sobre el escritorio y se escucha la vibración en el audio. Por favor, si lo puedes sacar de arriba del escritorio, porque vibra y suena, interrumpe a quien esté hablando. Sí, por favor, continúa, Daniela. Okay, perdón, no, entonces, eso mismo que decía Carlos, el aprendizaje es emoción. Entonces, ¿cómo vamos a saber, tal vez de forma virtual, en un estudiante que, bueno, pensando en los estudiantes ahorita que tienen acceso a internet y que tienen acceso a una computadora y se están conectando con el profesor en ese momento, pero ¿cómo hacemos para darnos cuenta de que ese estudiante está entendiendo? De que no tiene el micrófono y la cámara apagada y se puso a ver otra cosa en el celular, por ejemplo, o se puso a jugar con los carritos que tiene a la par. ¿Cómo hacemos para asegurarnos que ese aprendizaje se está dando? Y la respuesta es eso, a través de la emoción, de poder canalizar, de poder jalar y poder llamar la atención de ese estudiante en ese momento para que se sienta que está aprendiendo realmente y que me interesa lo que va a estar viendo, que lo que voy a estar viendo en la clase. Mira, perfecto, sí, perdón, Juan, creo que en esto coincidimos todos, que se aprende a través de la emoción, y a mí me gusta usar también el concepto que el aprendizaje es vivencial y multisensorial, porque es la forma en que el cerebro también aprende, y quizás ir al concepto más básico de que el docente es un guía del aprendizaje del alumno. El verdadero constructor de ese proceso es el alumno, no el docente, ¿no? O sea, me parece que esto que decía Carlos, no sé cuándo fue que en algún momento llenarlos de tarea se consideró aprendizaje, que no tuvieran tiempo para jugar se consideraba aprendizaje, que los chicos prácticamente fueran a trabajar en lugar de estudiar se consideró aprendizaje, y realmente el modelo, y vimos las estadísticas del principio, el modelo está expulsando a las personas del sistema educativo. A medida que van avanzando en los años de educación, los va expulsando. Por lo tanto, eso es un dato contundente para afrontar un cambio en el sistema. Juan, perdón. Sí, no, básicamente la misma línea que tú estás trayendo. Precisamente hemos visto unos sistemas educativos muy reactivos. Aquí en Puerto Rico decimos que estamos como bomberos apagando fuego. O sea, tenemos la mano, ahí se prendió, ahí tiramos, porque estamos tratando de cumplir muchas cosas. Por ejemplo, requisitos de las organizaciones que regulan la educación, que no se puede interrumpir la educación. Pero en esencia, lo que sí hemos visto, y ya hay investigaciones saliendo en este elemento, es que la educación no podemos ahora pensar en que la educación virtual es transferir lo que yo hacía de manera presencial para hacerlo de igual manera a través de una computadora o a través de un sistema. O sea, que en esencia estamos ante un gran reto de que la evolución, y lo he mencionado en los programas anteriores, o sea, se nos había dicho anteriormente, la educación va a cambiar, pónganse las pilas, la educación va a cambiar. Pónganse listos, tienen que atemperarse a los tiempos. Sí, vamos a eso, vamos a hacerlo. Pero de momento, ¡puf!, llegó el cambio y esto funcionó como un agente catalítico para acelerar entonces este proceso. Y hemos visto organizaciones que solamente prendieron un botón y estamos listos. Pero hemos visto otros que le ha pasado mucho trabajo. Entonces la pregunta que voy para que ustedes puedan comentar y argumentar es, en términos, estamos produciendo cantidad de trabajo, ¿y qué pasa con la calidad? ¿Dónde está la calidad del proceso de enseñanza en este momento en que estamos viviendo ahora y qué retos enfrentamos para volver, quizás, si es que no hay calidad, para volver a llegar a esa calidad? Sí, tranquila. A mí me gusta, digamos, una cosa que yo digo mucho, que es debemos enfatizar en las experiencias, no en el contenido, porque a veces nos enfocamos muchísimo en que tengo que enseñar sobre las plantas y tienen que saberse esto y el otro sobre las plantas. Entonces hago mi presentación de las plantas, lo repito 3000 veces, las cosas de las plantas, que hagan el dibujo de la planta, pero ¿por qué no van afuera de su casa a ver las plantas? Que investiguen, que hagan preguntas sobre las plantas, que tengan esa experiencia. Ni siquiera necesitan estar conectados a internet para poder aprender sobre eso. Entonces,
siempre priorizar las experiencias sobre un contenido. Entonces, esto va a generar calidad en el aprendizaje. Cuando generamos esa duda en los estudiantes y que puedan ampliar de su rango, que no es solo estar sentado enfrente de una computadora, vamos a generar muchísimas más experiencias. Sí, yo pienso que si queremos hablar de calidad, acá hay un concepto o una filosofía, no sé si se maneje en otros países, voy a hablar específicamente de acá, y es la excelencia, ¿cierto? Excelencia académica, y uno la ve por todos lados, ese eslogan, excelencia, excelencia, ¿verdad? Pero definitivamente esa excelencia está costando, porque está costando el bienestar de los estudiantes, está costando el bienestar de los docentes, ¿sí? Porque esa excelencia está haciendo que el estudiante o el docente se sature, como usted lo decía, porque hay que alcanzar unos estándares, ¿verdad? Estándares de excelencia, pero no estándares de bienestar. Y yo pienso que aquí tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Donde también se piense en el bienestar de los estudiantes. Un trabajo que yo vengo haciendo con un equipo de trabajo también de estudiantes del área de la medicina es ese. Empezamos a hacer toda una revisión a nivel de estudio y realmente la condición es preocupante. Algo tan elemental como la calidad del sueño, dormir bien, no se está cumpliendo, ¿sí? Hay prevalencias entre un 60 y un 90% en estudiantes universitarios, hablando específicamente, pero también esto está pasando en estudiantes de colegio. Chicos que no están durmiendo bien, y si uno les pregunta por qué, es porque tienen ansiedad, porque tienen estrés y están pensando en el trabajo que tienen que hacer, en todo lo que tienen que cumplir. Entonces, para mí, el concepto de calidad debe estar enmarcado, ¿cierto?, dentro del bienestar, y deberíamos bajar un poquito ese eslogan de la excelencia y pensar más en el bienestar de las personas, de los seres humanos. Yo pienso que ahí mejoraría mucho todo este proceso, porque un cerebro estresado es un cerebro que no produce, hablando del diestrés, ¿no?, de ese estrés nocivo, es un cerebro que no produce, es un cerebro que no aprende, es un cerebro que termina enfermándose. Bueno, y eso es lo que estamos ocasionando con esta filosofía, ¿no? Aprovechemos para contar un poco qué es lo que sucede, ¿no?, con ese estrés en el cerebro de los chicos en el aula, donde la memoria de trabajo, que es la memoria operativa, es la que el alumno utiliza para llevar adelante su aprendizaje, que es la que va a manejar toda la información que el docente está brindando, se va a ver reducida. Por lo tanto, los recursos cognitivos y atencionales de ese alumno con el estrés se va a ver reducido y va a operar de manera deficiente, por lo tanto va a aprender de una forma más deficiente. El estrés es un gran tema en el aula, y los climas positivos áulicos son fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Juan, ¿querías comentar algo? Por la misma línea que tú vas, Pablo, definitivamente uno de los elementos que los investigadores en educación están trabajando en este momento y que se están concentrando precisamente en eso, en pedirle a las universidades, por ejemplo, los procesos que están en proceso de acreditación, que deben hacer un alto para no concentrarse tanto en, como decía ahorita Cristina, en el área específica del contenido, sino mantenerse en las estrategias que yo utilizo para que ese contenido, el estudiante, esa competencia la reciba. Precisamente porque en estos momentos tenemos que entender que más allá de un contenido básico se requiere un contenido específico que esté relacionado con destrezas de vida, como por ejemplo la empatía. Ese docente que normalmente tiende a tener una marca de ser inflexible, intransigente, específicamente a nivel universitario. Obviamente en este momento esas herramientas no son más efectivas que utilizar un poco la empatía, la asertividad con este tipo de estudiantes que, como tú mencionas, el cerebro está estresado y sabemos los efectos que produce el estrés en el cerebro, que básicamente consume una gran cantidad de la actividad cerebral y se queda muy poco para continuar involucrado en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Daniela, ¿qué herramientas cuentan, con qué herramientas cuentan los docentes hoy en este contexto del COVID-19 y esta nueva modalidad? En realidad no es nueva modalidad, para que tengan una idea, yo tengo algunos años más que ustedes, arranqué con educación a distancia por internet en 1997 con mi padre y mi hermano en un proyecto que se llamaba Net University. O sea que
hace muchos años que algunos estamos en el rubro de la educación a distancia vía internet, obviamente que creció y se modificó mucho, pero digamos, coincido con Juan que esto de golpe a la gran mayoría los tomó de sorpresa. ¿Qué herramientas existen hoy, Daniela, para afrontar esto? Ok, bueno, antes de hablar de herramientas específicas, me gustaría como hablar de metodologías que inclusive se pueden aplicar en este tipo de aprendizaje, y una es el aprendizaje colaborativo, que estamos dejando de lado, ya que como cada uno está en su casa, asumimos que cada uno debe hacer su trabajo de forma individual, ¿verdad? Y las mismas herramientas tecnológicas nos permiten que puedan trabajar en conjunto los mismos estudiantes para poder formar el aprendizaje. ¿Por qué no se pueden evaluar entre ellos? ¿Por qué no podemos elaborar una presentación en conjunto? ¿Por qué no podemos elaborar un video en conjunto? Se puede realizar muchísimas cosas a través del trabajo colaborativo y ampliando este concepto en la parte virtual. Inclusive también pensando, hablando del trabajo colaborativo, podemos hablar del trabajo interdisciplinario entre docentes. Entonces, ¿por qué no también un mismo proyecto nos puede servir para trabajar en español, en matemáticas, en ciencias, en estudios sociales, ¿verdad? Donde podemos abarcar diferentes áreas. Estamos realizando un proyecto con mis compañeros y ese proyecto me va a generar aprendizaje en todas las áreas. Entonces, aplicando estos dos conceptos, yo creo que también puede disminuir un poco, digamos, la presión y el estrés que también tiene el docente de poder transmitir todos los contenidos que tengo que transmitir, pero generando un aprendizaje más divertido, más llamativo para nuestros estudiantes. Mira, Pablo, perdona que te voy a hacer un comentario en ese planteamiento de Daniela. Tenemos que recordar cuando hace año y medio atrás en Puerto Rico nosotros tuvimos el asunto del huracán María, y el Departamento de Educación precisamente lo que hizo fue que enfocó o reenfocó los esfuerzos de enseñanza en una estrategia que es muy conocida, que es el aprendizaje basado en proyectos, que precisamente lo que buscaba era que el estudiante, ya que iba a tener una limitación, digamos, de tiempo contacto en la sala de clase con ese facilitador, con ese docente facilitador, entonces trabajara por su cuenta desarrollando un proyecto que la misma experiencia de completarlo iba a producir el aprendizaje, y se hacía integración curricular en todas las áreas para que se involucraran en todas las áreas. Y la idea es extraordinaria, y yo creo que es una herramienta excelente para trabajar en este tiempo en el cual han cambiado los muñequitos. Carlos, en relación a las metodologías y herramientas que tenemos disponibles. Bueno, las herramientas creo que muchos las hemos conocido, ¿verdad? Algunas plataformas como Moodle, Microsoft Teams, ¿cierto? Que nos han permitido precisamente venir desarrollando esto de esta manera, ¿no? Sin embargo, pues realmente, y en eso conecto con Juan, que lo que estamos haciendo son clases de tipo sincrónico, ¿no? Esto no es educación virtual es otra cosa. ¿Ves? Educación realmente virtual requiere de un equipo donde debe haber, si queremos hablar de educación virtual, donde haya programadores, diseñadores, ¿verdad? Para generar contenido que sea atractivo, ¿verdad? A esta forma de educación, ¿sí? Y de pronto, herramientas, como tú decías, hay muchísimas. Ahorita mismo, las plataformas que se nos han abierto para desarrollar cualquier cantidad de esquemas, mapas mentales, etcétera. Pero entonces ahora hemos caído en el otro error, ¿sí? De que nos hemos, como niños con juguete nuevo, entonces ahora aprendimos a usarla, ahora entonces ya no lo estamos saturando de actividades escritas, sino actividades virtuales, ¿cierto? Entonces tienes que hacerme un mapa conceptual, tienes que hacerme aquello, tienes que hacerme otro, y estamos cayendo en el mismo error. Yo pienso que no hemos medido la carga académica, no nos hemos puesto de acuerdo entre los docentes para medir esa carga académica, porque sí, qué rico, yo mando una actividad, pero el estudiante ve 8, 9, 10 materias, son 10 actividades, si ese día o esa semana se engomaron todos en poner actividades. ¿Ves? Entonces, y sucede constantemente eso, Carlos. Sucede y sucedía antes también. Ese planteamiento que trae Carlos
Y lo has comentado mucho, Pablo, sobre la necesidad inmediata de revisar el contenido curricular y de muchas carreras, de las licenciaturas, en particular en términos de tiempo, porque realmente, como mencionas, Carlos, no se ha hecho un estudio, por ejemplo, no hemos visualizado con relación a la edad del niño versus la exposición a un sistema electrónico, la edad del niño versus, obviamente a través de la neurociencia sabemos de los niveles de atención, que sabemos que para tú mantener la atención de un niño de X edad no es lo mismo que de un adolescente. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que muchos de los docentes de hoy en día en las escuelas están muy dedicados a su trabajo, quieren cumplir con su trabajo, tienen la responsabilidad de cumplir con su trabajo, pero carecen, en cierta manera, de destrezas específicas tan sencillas como, por ejemplo, cómo se comporta este señor en niveles de estrés. ¿Y qué puede provocar una palabra que yo traiga frente a un grupo de niños que no están acostumbrados a trabajar bajo el estrés que de por sí es la pandemia, de que por lo general están encerrados en su casa, concentrarse ante un equipo para después qué? Entonces, es importante entender que sí estamos siendo reactivos porque no hay de otra, o sea, no es que ahora tenemos, pero oye, en este momento tenemos que darnos cuenta que esto ha cambiado y que estos procesos literalmente están aquí para quedarse, o sea, esto va a continuar. No, y lo otro es esto de de las habilidades sociales como modelo transversal a todos los contenidos, ¿no? Que esto lo venimos hablando y lo venimos diciendo desde hace algún tiempo, pero es importante este concepto porque permite desarrollar las habilidades necesarias en los alumnos para la vida, para ser ciudadanos del mundo, para ser ciudadanos de su nación, de una forma óptima, efectiva y útil. ¿Qué piensan de esta incorporación de las habilidades sociales en forma transversal a todas las materias? Bueno, yo creo que eso es indispensable, o sea, es indispensable y el profesional que estamos buscando, que estamos formando ahorita, se va a desempeñar en lo más pronto 5, pero vamos 10 años, 15 años a futuro. ¿Y qué tipo de profesional necesitamos a futuro? ¿Y qué tipo de habilidades necesitamos que tenga? Y las habilidades sociales también, y las habilidades más de trabajo colaborativo, trabajo en equipo, son indispensables para poder desarrollarse en el ámbito laboral. Entonces, ¿cómo vamos a decir? Nos da lo mismo que un chico aprende a leer a los 3 años, a que aprende a leer a los 8 años, y al final de cuentas, cuando está trabajando y desenvolviéndose en el ámbito laboral, no puede completar las tareas en un equipo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, da lo mismo la edad en que estemos, digamos, que vamos a decir, en que se están adquiriendo ciertas habilidades, que tenemos que saber también que a nivel cerebral hay una predisposición también y hay unas etapas que debemos cumplir también. Entonces, ¿hasta qué punto estamos como presionando y jalando por el cable de un lado que no es tan necesario, sino si estamos dejando de lado otro montón de habilidades a nivel social y a nivel de empatía y a nivel de desarrollo emocional también, de poder manejar toda esta situación, porque el estrés también que estamos viviendo actualmente también va de la mano de las habilidades que tenemos para poder afrontar este estrés, ¿verdad? Y cómo dejamos que este nivel de estrés se nos caiga encima como una ola de agua o que podamos salir resilientes ante esta situación. Eso también es súper importante. ¿Y cuáles son las estrategias resilientes que pueden desarrollar los docentes con los alumnos? Juan, yo sé que es tu tema. Sí, y precisamente estaba leyendo un artículo esta mañana que presentaba 2 escenarios donde un profesor entendía, y es la mentalidad esta de qué es lo más importante, si es el contenido académico o si es en vez de ser el qué, el cómo. Y hay estudios extraordinarios que presentan, sabes que estuvimos con nuestra querida amiga Natalia Rodríguez hablando un poquito de mindfulness la otra vez, y hay profesores, por ejemplo, que saben que si tienen 50 minutos de clase, ellos entienden que tienen que llegar y atender esos estudiantes en 50 minutos porque necesitan los 50 minutos. En cambio, hay otros profesores que dicen que de los 50 minutos toman 5 o 10 minutos para hacer
un ejercicio de relajación, un ejercicio de concentración, hablar de destrezas de vida, tocar la fibra empática de esos estudiantes, que los prepara entonces para después, y obviamente los resultados preliminares que se visualizan es que cuando hay un efecto resiliente, cuando yo como docente le muestro al estudiante que él es importante para mí, que esa destreza de vida es importante para mí, entonces hay una evidencia bien grande que el docente que utiliza estos minutos, que muchos lo piensan como perdido porque son 50 minutos, pero el que toma 5, 10 y hasta 15 minutos para preparar al estudiante para recibir el pan de la enseñanza, es mucho más efectivo que irse directamente al contenido. Así que en esencia, en este punto que estás trayendo, es importante que los estudiantes entiendan, y ustedes como docentes son la persona ideal para hacérselos llegar y entenderlo, que no son capaces de controlar lo que está pasando alrededor. El que yo vuelva a la universidad, no soy capaz de eso. Sí soy capaz de responder a cómo reacciono a eso. Yo no controlo las situaciones, controlo las emociones. Y en ese aspecto, el docente que tiene su carga en la cabeza de todos los problemas que hay, tiene que entender que el estudiante también tiene sus situaciones y que él es el eslabón para conectarlo con una nueva realidad mucho más demandante, pero que en esencia hay competencias de vida mucho más necesarias que cualquier contenido en particular. A ver, desde el punto de vista de las neurociencias y en el contexto en el cual estamos viviendo la educación, tomo la pregunta de Juan José Gigliotti. De paso aprovecho para enviarle un saludo a Juan José, que dice: ¿cómo se está trabajando? Esperen que la ponemos en pantalla. ¿Cómo se está trabajando en cuanto a la evaluación de los alumnos que reciben educación virtual? Más allá de cómo se está trabajando, ¿cuál creen que es el modelo de evaluación que hay que aplicar en este contexto y desde lo que obviamente nosotros conocemos y pregonamos de las neurociencias cognitivas? Bien, acá en Colombia pasó algo o está pasando algo muy particular, ¿cierto? Y es que una universidad en el centro del país, de las más importantes, dijo, este semestre no vamos a tener calificaciones. Y para mí eso es un experimento, podríamos decir, bien interesante. Porque ¿qué pasa si tú le quitas al estudiante la nota o al docente como el principal eje motivador? Se van a ver forzados a buscar lo que se conoce como la automotivación, porque de alguna forma la nota se está volviendo un otro motivador, ¿cierto? El estudiante funciona, ¿verdad? Por un condicionamiento de que va a sacar una nota, ¿ves? Pero fíjate que cuando tú quitas ese contexto, el mismo estudiante... Y sí, la motivación va a tener que buscar. Y si tenemos un docente, porque ahí también me pongo en el lugar de los docentes porque soy docente y trabajo en esto, si las instituciones ayudan a quitar un poco la carga y darle más libertad al docente, yo pienso que el docente va a disfrutar, el docente va a tener más libertad, y cuando tú tienes más libertad sabes que el cerebro puede crear más cosas. Entonces pienso que este es momento de crear, es de dar esa libertad para crear, para hacer nuevas propuestas, ¿cierto? Para ser propositivos. Y créanme que podemos encontrar experiencias maravillosas, pero si ayudamos al docente a que tenga bienestar. Un docente a gusto con lo que está haciendo, un docente a gusto con lo que está viviendo, es un docente que también hace que sus estudiantes estén a gusto. Entonces no nos podemos olvidar de ese principio. Yo puedo dar de lo que tengo, ¿cierto? Si estoy saturado, pues lo que voy a dar es algo completamente diferente. Es muy interesante lo que está pasando en algunos países. En Argentina también pasa lo mismo en relación a la evaluación. Y hace unos 10 días en México tuve la oportunidad de brindar una conferencia en un simposio de psicología y me preguntaron qué haría si fuera ministro de Educación, ¿no? O sea, ¿qué haría en este contexto si fuera ministro de Educación? Si tuviera ese poder maravilloso de ser ministro de Educación. Es fantástica la pregunta, es un gran desafío. Pero la gran pregunta es, si esto
no lo tendríamos que haber tomado como una gran oportunidad para enseñarle durante este periodo habilidades que no le enseñamos habitualmente a los alumnos en el contexto curricular tradicional? Esto hubiera sido una oportunidad magnífica para haber desarrollado ese aprendizaje de habilidades en el contexto de incertidumbre que nos presenta el COVID. Entonces, mi respuesta fue, mi primera decisión como supuesto ministro de Educación hubiera sido aprovechar esto como un acto de poder desarrollar habilidades y enseñar habilidades en los alumnos que hasta ahora el sistema no ha tomado como primordial. Juan, perdón. Sí, no. Uno de los elementos críticos en este proceso definitivamente ha sido el proceso de evaluación. Tú sabes que estamos laborando con escuelas de medicina en diferentes partes del mundo, y cuando nosotros vemos, por ejemplo, la carrera de medicina, ha sido crítico específicamente en el último ciclo de internado, en la pasantía, en la rotación, porque la mayoría de los países no permiten, o por disposición de ley, que se sustituya esas prácticas hospitalarias por algún tipo de educación en línea o a distancia. Sin embargo, tristemente, la mayor parte de los sistemas educativos removieron a los médicos del hospital, a los candidatos a médicos del hospital, cuando en un futuro ellos van a estar involucrados en esa situación. Entonces, en vez de tomar las precauciones y darle esa experiencia, como tú dices, o sea, están en un momento histórico de una persona que eventualmente va a trabajar con esto. Entonces, para ver ese proceso, entonces se remueven en la gran mayoría de los países de los hospitales y se quedan prácticamente sin hacer nada, cuando fue una experiencia única, una oportunidad única para sentirse efectivo. Ese punto que tú traes es muy válido y muy cierto. Yo concurro totalmente de acuerdo contigo. Este era el momento y todavía hay oportunidad de que los estudiantes aprendan de manera distinta y que exploren y desarrollen la creatividad, porque tenemos que tomar en cuenta lo que hemos dicho siempre, o sea, que el cerebro está siempre en piloto automático por la rutina. Cuando se rompe ese piloto automático, cuando se apaga ese piloto automático, entonces la creatividad se dispara. Aprovechemos esos momentos de creatividad y dejemos que estos estudiantes disparen. Y bueno, vamos a ver, y herramientas para evaluar hay, como dicen, evaluar a partir de la creatividad, y evaluar de forma cualitativa no implica que sea subjetivo a nivel del profesor. Herramientas hay un montón para poder determinar o delimitar a nivel evaluativo qué es lo que se espera de un estudiante. Inclusive Google tiene los Google Forms, donde se pueden realizar diferentes cuestionarios, inclusive tiene una forma donde se puede hacer una rúbrica. Entonces podemos establecer niveles que se van obteniendo. Al mismo nivel, la evaluación no tiene por qué ser en un momento dado, no tiene que ser tal día, tal hora. Puedo elaborar un proyecto donde voy mejorando mi proyecto y conforme voy mejorando, lo voy presentando, lo voy enseñando, lo comparto, voy mejorando mi aprendizaje. Entonces, poder desarrollar y poder cambiar, toda esta perspectiva que tenemos, que la evaluación tiene que ser en un momento específico, con una nota específica para saber si aprendió o no, ¿verdad? En realidad la evaluación es como la culminación de este proceso educativo que tenemos y donde el estudiante tiene que llegar al nivel que nosotros esperamos, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Las estrategias que utilizamos son infinitas, y a nivel educativo también hay estrategias infinitas. Miren, hay algunas herramientas que nosotros utilizamos habitualmente. Me gustaría compartir algunas. Igualmente vamos a hacer una emisión especial en alguno de estas semanas sobre gamificación en la educación con Juan Pablo Conte, que bueno, aprovecho para enviarle un feliz cumpleaños a Juan Pablo, porque hoy cumpleaños y es un experto en gamificación. Y le voy a quemar un dato a Juan Pablo, espero que me perdone. Les voy a compartir este dato, neolms.com. Es un campus virtual, ¿sí? que está abierto a la utilización si son docentes o escuelas, lo tienen en forma gratuita, hasta 400 alumnos pueden manejar con ese
LMS y tiene sistema de gamificación, tiene sistema de insignias, de premios, clases, temas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro, a ver si puedo mostrar, les voy a compartir la pestaña de Chrome que estoy teniendo aquí. A ver si la vemos acá. Esto es Quizzes, que es un juego para, digamos, es la gamificación de una evaluación, ¿sí? Y a medida que yo voy jugando con mis alumnos, me va mostrando en pantalla, bueno, esto es si quieren podemos jugar los que están del otro lado, no hay ningún problema, si entran a joinmyquiz.com/pro y ponen este código, algunos si se anima para mostrarles al resto de los que están viendo cómo funciona, podemos jugar, no importa que se equivoquen en las respuestas, simplemente para mostrar cómo se va construyendo esta prueba online. Veo que nadie se ha unido. Bueno, muestro los resultados entonces, más que mostrarles cómo se juega. Qué lástima. Alguien que se anime, vamos, estamos ahí del otro lado, podemos jugar, tenemos una oportunidad única de ser protagonistas para mostrar una herramienta que le puede servir a los docentes en la construcción de evaluaciones en el día a día. Bueno, me voy para mostrar a ver si puedo mostrarles los informes, aunque sea. Evaluación. Por ejemplo, acá tengo un informe y me va mostrando, ¿ven? Cómo los alumnos fueron contestando, quién se equivocó más, quién se equivocó menos, me da el porcentaje de aciertos general, Esto es algo muy sencillo de 5 preguntas. Puedo imprimirlo, puedo descargarlo, digo, pero es un sistema muy divertido y es una competencia que se genera entre los alumnos, y son esos desafíos que no causan estrés, sino que al contrario, movilizan al cuerpo y todo nuestro sistema nervioso para llegar al objetivo. Así es una buena herramienta, junto con las que le mostré anteriormente, LMS, como para manejar el tema de evaluación. Me gustaría una pregunta a cada uno de nuestros invitados en el día de hoy, Carlos desde Colombia y Daniela desde Costa Rica. En términos de la capacitación docente para enfrentar este cambio, ustedes que están en las universidades, ¿cómo vemos las instituciones educativas? ¿Están haciendo la inversión requerida para paliar esto? Porque a la misma vez que Pablo nos muestra estas herramientas extraordinarias que existen para los estudiantes, la realidad es que una gran parte de los docentes no tienen las competencias para administrarlas. Y lo primero que hacen es que le toman miedo, ¿verdad? Pero cuando se capacitan, cuando se preparan. Entonces, ¿cómo vemos desde sus respectivas visiones? Y obviamente, pues, esto lo están viendo, que no vayan a pensar pero contéstenos la realidad. A nivel de todas las universidades, ¿están haciendo las inversiones requeridas en capacitación docente? Bueno, ante la situación de emergencia, yo creo que sí. O sea, han sido unos esfuerzos a nivel interno en cada una de las universidades, ¿verdad? Donde cada jefe de área en las diferentes unidades de las universidades se ha encargado de capacitar y de buscar y de compartir información. Asimismo, los mismos docentes también compartimos herramientas y estrategias que han sido funcionales. Y de esta forma se ha empezado a dar como una capacitación no tan formal como esperaríamos, pero sí se han buscado desarrollar las diferentes actividades. Y también en Costa Rica
existe el Colegio de Profesores y Licenciados, el Colegio Colipro se llama aquí, el colegio ofrece diferentes capacitaciones virtuales gratuitas y una de ellas también es sobre herramientas a nivel virtual, ¿verdad? Para poder enseñar a nivel virtual. Entonces, sí se están haciendo los esfuerzos, tal vez esos esfuerzos no pueden llegar a cada una de las áreas, a cada uno de los recovecos del país, pero a nivel de la necesidad fue importante, sí, el cambio que se ha dado. Carlos. Sí, acá también se han movilizado las universidades para capacitaciones. Lo importante es que entiendan que esto es un proceso, que no en un mes, 2 meses ya los docentes van a ser diestros en toda esta cantidad de herramientas, sino que esto toma tiempo, ¿verdad? Y puede tomar un buen tiempo para que realmente se tenga un dominio de estas estrategias. También sería interesante que se capacitaran en todo esto de las neurociencias aplicadas a la educación, ¿verdad? Que pienso que ahí sí puedo decir que no hay unas capacitaciones de pronto sobre eso, porque sí, está bien, yo puedo tener la computadora y las estrategias y herramientas, pero si no sé cómo funciona mi cerebro, pues no sabré cómo generar esas estrategias para que sean mucho más atractivas, ¿no? Entonces yo pienso que también en ese sentido sería importante de que las universidades pudieran llevar esa información, esas capacitaciones, porque realmente marca una diferencia, ¿no? En el que tú diseñes una herramienta con base en cómo funciona el cerebro y no lo contrario, ¿no? Que vas a poner a tu cerebro a que se ajuste a esa estrategia que tú estás diseñando, ¿no? Entonces pienso que... Es impensado, ¿no? Sí. Es impensado, digo, es impensado que las neurociencias cognitivas no estén en la programación de la formación docente. Realmente. Sí, esto no es solo... Exacto, esto no solo es tecnología, ¿ves? Esto también es de seres humanos, sí, a que tú le vas a impartir la información. Eso es importante. Ese punto, Pablo, y perdona que interrumpa, ese punto es importante porque hemos visto todas las investigaciones contundentes que producen todos los días información de cómo el cerebro se comporta ante ciertos estímulos, como la emoción, como la atención, como los sistemas de memoria, como las funciones ejecutivas influyen o se involucran en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y en la mayoría de los países civilizados todavía no se enseña un solo curso, óyelo, no es que no hay nada, no hay un solo curso de cómo aprende el cerebro para la formación de educadores, y eso lo podemos evidenciar, y el que tenga prueba de que es falso, que lo traiga. A mí me encanta la frase que usás siempre vos, Juan, no me acuerdo del autor, la del guante, decila, por favor. Sí, y es real, es el hecho que dice que, por ejemplo, tú pararte frente a tú tratar de enseñar a alguien en el salón de clase cómo, o sea, tratar de enseñar a alguien sin saber cómo funciona el cerebro, realmente es como pedirle a alguien que diseñe un guante sin nunca haber visto una mano. Y eso fue una conferencia en los Estados Unidos, y la autora es una chica, te la envío en un minutito. Pero la realidad es esa, o sea, estamos tratando de educar a niños, o sea, esa es la consecuencia de que tenemos tantos maestros que dicen que el niño es hiperactivo, como tú lo has dicho, Carlos, en los talleres que tú has dado de TDAH, o sea, tenemos tantos niños TDAH que no son TDAH, que si simplemente yo entendiera cómo se comporta el cerebro en ciertas épocas de desarrollo, entendería que es normal. Y mi preocupación, Juan, es que caigamos en el mismo error que estamos cayendo en la forma presencial, ¿cierto? En que nos saturemos de una cantidad de tecnologías, de herramientas que son buenas, ¿verdad? Pero sin entender cómo funciona el cerebro, pues la cosa pues no va a ser productiva, no se va a aprovechar al máximo, ¿no? Voy al dato que siempre nos trae Pablo, nuestro común Hart amigo. es la autora de esa frase, Leslie Hart. Leslie Hart, exacto. No, voy a recurrir al dato que siempre nos trae nuestro común amigo, el doctor Matías Bertone, en relación a la escala Hattie, que son 169 variables analizadas en la influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la primer variable no es la tecnología, no es la velocidad de internet, no son los super videos, no son los superjuegos,
es la expectativa que tiene el docente en relación a la capacidad de aprendizaje del alumno. Eso es lo que más influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso es el equivalente a el afecto y la emoción en el aula. Sí, como dice Juan, o sea, podemos tener infinitas herramientas, podemos tener el material más novedoso que exista. Si no comprendemos los procesos y si no comprendemos por qué un estudiante está teniendo cierto nivel de dificultad según su etapa de desarrollo y qué puedo hacer yo, qué me puedo anticipar para que esto no suceda, de nada nos sirve. Entonces, todas esas herramientas son basura a la par del conocimiento que nosotros tenemos que tener como docentes sobre cómo aprende el cerebro. Y además de eso, esta situación que también ahorita nosotros como docentes estamos viviendo, nos debería permitir poder también desarrollar estos conocimientos, ¿verdad? Tenemos un montón de canales por donde podemos aprender ahora sobre la neuroeducación, sobre las neurociencias cognitivas. Entonces, también podemos educarnos un poco y empezar a aplicar estrategias y entender por qué esas estrategias. No es lo mismo que yo haga un rompecabezas a un estudiante porque me parece bonito y de fondo yo digo que entonces algo aprendió, a que yo entienda por qué el rompecabezas es funcional en el proceso de enseñanza-aprendizaje y qué habilidades de atención, qué habilidades de análisis, de síntesis, qué habilidades perceptuales estoy yo desarrollando cuando hago un rompecabezas. Algo así tan simple. Pablo, les pido... Sí. No, importante que saludar a la gente que se está conectando. Tenemos más de 10 países conectados. Sí. Tenemos gente de Chile, de Bolivia, de Argentina, de Ecuador, de Colombia, Costa Rica, por supuesto. Tenemos a Daniela de Costa Rica. Tenemos gente de Panamá, México, de Estados Unidos, desde Tennessee, desde República Dominicana. Puerto Rico, República Dominicana. Así que... Sí, señor. Interesante. Sí. Fue un gran programa con muchos espectadores y muchos comentarios. Creo que fue el programa con más comentarios desde que arrancamos las transmisiones. Les pido una reflexión final de 1 o 2 minutos a cada uno. Empezamos por Daniela. Ok, bueno, yo me voy a quedar con la reflexión de que seamos investigadores y no jueces. Me gustó mucho esa frase que escuché en algún momento, que nosotros, tanto antes de esta situación y ahora con la que estamos viviendo, no podemos ser jueces para medir qué está bien y qué está mal. Tenemos que ser investigadores, innovar, tenemos que buscar qué estrategias funcionan y cuáles no, y por qué funcionan y por qué no, y seguir probando y seguir probando. Esa es para mí la reflexión final. Carlos. Bueno, para mí pienso que el bienestar, trabajar sobre el bienestar, tanto del docente como del estudiante, y dar un poco más de libertad, un grado de libertad tanto al estudiante como al docente, porque esto nos está llevando a desarrollar algo diferente. Necesitamos mentes creativas, pero para que seas creativo necesitas algo de libertad para que puedas proponer nuevas cosas, ¿no? Nuevas soluciones a esta nueva tendencia que estamos viviendo, ¿no? Excelente. Bueno, yo creo que ha sido un programa extraordinario, Pablo, con estos dos profesionales tanto de Costa Rica como de Colombia, y lo que nos resta es invitarle a las personas, y como siempre hacemos, a nuestros queridos invitados que han estado muy concentrados. Recuerden ir al chat de la presentación porque hay muchas preguntas que no se pueden contestar, porque si nos ponemos a contestar todos los comentarios no hacemos el programa, pero siempre les pedimos el compromiso que compartan con la gente que los está mirando. Tienen muchísimos saludos y muchísimas felicitaciones. Tienen un fan club extraordinario en Costa Rica, hay mucha gente conectada, así que le invitamos a que vayan y compartan con la gente, con nuestros seguidores, y a ustedes que nos están viendo. Este programa llegó para quedarse y cada día prometemos trabajarlo para traer información efectiva de cómo este señor que está aquí, nuestro cerebro, que es maravilloso, se comporta ante diferentes estímulos y cómo podemos beneficiarnos de estas investigaciones que dicen específicamente cómo se comporta para sacarle provecho. Así que de mi parte, muy buenas noches a todos. Yo quiero cerrar con este concepto que creo que el día que
los gobiernos lo entiendan y se den cuenta, vamos a producir realmente cambios en nuestras naciones. Lo aprendí de mi padre, el doctor Néstor Román, este concepto de que los docentes son los verdaderos agentes de cambio de una sociedad, ¿no? Y si los gobiernos entendieran esto, realmente podríamos hacer una revolución del conocimiento en los países de Latinoamérica. Muchas gracias, los dejo, no se me vayan los invitados, cerramos el programa, pero lo cerramos con los auspicios para que la gente sepa quiénes nos acompañan durante la programación.